La batalla de las Termópilas fue un enfrentamiento militar ocurrido en el año 480 a.C. durante la Segunda Guerra Médica. Ocurrió en un angosto paso montañoso del norte de Grecia y enfrentó a una coalición de polis griegas lideradas por Esparta contra el Imperio Persa, comandado por su rey, Jerjes I. El conflicto es famoso por la resistencia heroica de un pequeño contingente de soldados griegos, entre ellos 300 espartanos dirigidos por su rey, Leónidas I, frente a un ejército persa que superaba los 100.000 efectivos. Aunque los griegos fueron derrotados, su sacrificio se convirtió en símbolo de valor, estrategia y defensa de la libertad ante una amenaza abrumadora. Pero, ¿cómo fue posible que tan pocos combatientes resistieran a la maquinaria bélica más grande del mundo antiguo? ¿Qué llevó a estos hombres a enfrentarse a la muerte en un paso de apenas unos metros de ancho? Para entenderlo, hay que mirar hacia atrás, al origen del conflicto entre Grecia y Persia. En 490 a.C., durante la Primera Guerra Médica, los atenienses habían derrotado al ejército persa en Maratón, frenando momentáneamente las ambiciones de Darío I, rey de Persia. Sin embargo, aquel triunfo fue solo un respiro para las ciudades griegas. Darío organizó una gran expedición de venganza, pero murió antes de llevarla a cabo. Su hijo, Jerjes I, heredó el trono y, decidido a superar la humillación de Maratón, preparó una invasión a gran escala. Reunió un ejército que, según las fuentes, ascendía a más de 100.000 hombres y construyó puentes sobre el Helesponto para cruzar a Europa. Ante esta amenaza sin precedentes, las polis griegas, tradicionalmente divididas, buscaron una estrategia común. Esparta, la potencia militar por excelencia, se ofreció a liderar la defensa. Así nació la idea de frenar al invasor en un paso angosto donde los números no contarían tanto, las Termópilas. Pero, ¿sería suficiente el coraje de unos pocos contra el poderío persa? El escenario estaba listo. Dos modelos de civilización chocando en su prueba decisiva. Un conflicto forjado por la venganza de un rey y la unidad precaria de ciudades enemigas, y el desafío de detener el avance imparable de Persia con apenas unas decenas de filas de escudos. En el año 480 a.C., Jerjes I, emperador del Imperio Persa, inició su marcha hacia Grecia. Su ejército, acompañado por una imponente flota, atravesó Tracia y Macedonia, arrasando todo a su paso. La magnitud de la invasión era tal que, según Heródoto, al beber de los ríos los soldados los secaban. Aunque estas cifras son exageradas, reflejan el terror que inspiraba su avance. Las polis griegas, conscientes de que su independencia pendía de un hilo, se reunieron en el Istmo de Corinto. Allí decidieron unir fuerzas bajo el liderazgo militar de Esparta, una ciudad-estado conocida por su disciplina y fuerza bélica. Atenas, aunque rival de Esparta, aceptó unirse, poniendo su poderosa flota al servicio de la coalición. La estrategia griega consistía en bloquear a los persas por tierra en el angosto paso de las Termópilas, mientras su flota contenía a los barcos enemigos en el estrecho de Artemisio. El paso de las Termópilas, una garganta de apenas 15 metros de ancho en algunos tramos, ofrecía una ventaja táctica, anulaba la superioridad numérica del enemigo. Fue entonces cuando Esparta envió un pequeño contingente liderado por su rey Leónidas I, acompañado por 300 hoplitas espartanos de élite. A ellos se unieron tropas de otras polis, hasta reunir alrededor de 7.000 hombres. Frente a ellos, decenas de miles de soldados persas se acercaban sin pausa. ¿Podía una muralla de escudos detener al ejército más grande que el mundo griego había enfrentado? El choque era inminente. Las Termópilas eran un paso montañoso estrecho, donde apenas cabían unos pocos hombres en fila, ideal para frenar un ejército enorme. Leónidas I, rey de Esparta, eligió ese lugar por su ventaja táctica. Allí, la superioridad numérica persa sería inútil. Con él marcharon sus 300 espartanos, seleccionados entre hombres con hijos para garantizar la continuidad de sus linajes. Junto a ellos, se reunieron unos 7.000 soldados de otras polis griegas, decididos a resistir el avance persa. Mientras tanto, Jerjes y su ejército se aproximaban. En ese estrecho corredor, se decidiría si Grecia caía bajo el dominio de Persia, o si aún había lugar para resistir. Durante 2 días, los griegos resistieron con éxito los ataques frontales del ejército persa.
Jerjes I, confiado en una victoria rápida, lanzó oleadas de tropas contra la muralla de escudos formada por los hoplitas. Pero los griegos, especialmente los espartanos, luchaban en formación cerrada, con disciplina y precisión letal. Los inmortales, la guardia de élite persa, tampoco lograron romper la línea. Cada ataque persa era contenido y repelido con bajas significativas. La estrategia de Leónidas funcionaba. El estrecho paso anulaba la ventaja persa. Sin embargo, al final del segundo día, un traidor griego, Efialtes de Tesalia, reveló a Jerjes un sendero oculto por las montañas que rodeaba el paso. Esa ruta permitía a los persas flanquear a los defensores y atacarlos por la retaguardia. Con los persas avanzando por la espalda, la resistencia griega estaba a punto de quebrarse. Pero Leónidas aún no se rendiría. Cuando Leónidas supo que los persas los rodeaban, despidió a la mayoría de las tropas griegas, permitiéndoles retirarse para futuras batallas. Solo quedaron con él sus 300 espartanos, 700 tespios que se negaron a abandonar el combate y un pequeño grupo de tebanos. La mañana del tercer día, los persas atacaron por ambos flancos. La lucha fue encarnizada. Los griegos combatieron hasta su última lanza, luego con espadas y finalmente con las manos. Leónidas primero cayó en combate y los espartanos defendieron su cuerpo hasta el final. La resistencia fue aplastada, pero el sacrificio de Leónidas y sus hombres se convirtió en leyenda. La batalla estaba perdida, pero su muerte encendería una llama que los persas no lograrían apagar. Tras su victoria en las Termópilas, Jerjes I avanzó hacia el sur y saqueó Atenas, pero la resistencia no se quebró. Semanas después, la flota griega, liderada por Temístocles, derrotó a la persa en la decisiva batalla naval de Salamina. Y al año siguiente los griegos vencerían por tierra en Platea. El sacrificio de Leónidas y sus hombres no detuvo la invasión, pero ganó tiempo y unificó a las polis griegas en torno a una causa común: resistir al invasor. Con el tiempo, la batalla de las Termópilas se convirtió en símbolo eterno del coraje ante lo imposible. Una historia real, donde unos pocos lucharon por muchos y donde el eco de su resistencia aún resuena siglos después.